Bueno, en primer lugar mi agradecimiento a INEL Perú por la invitación y a ustedes por estar aquí presentes. Felicitaciones también por el afán de estar buscando nuevo conocimiento, de discutir y de ponerse también en autos de aquello que es el devenir histórico del Perú en el tema de legislaciones laborales. Estar informado nos permite no solamente conocer y tener, digamos, conocimiento de la realidad que uno atraviesa, sino también prepararse para estos retos, porque ya vamos a ver que hay cosas muy nuevas en el tema de la legislación laboral y que requieren pues estemos preparados para afrontar esos retos. Por mi parte, yo espero satisfacer sus expectativas y las de mi alma mater también de San Marcos, que siempre es quien certifica y es quien también vigila la calidad de los eventos que auspician. Bien, comenzamos entonces. Gracias. Bien, en primer lugar, yo quisiera, para romper un poco el hielo, conocer qué instituciones, las personas de dónde provienen, de qué instituciones provienen, para saber más o menos de qué estamos hablando, cuál es la realidad de cada quien y hacer pues esta reunión significativa, ¿no? Lo que siempre decimos, el aprendizaje significativo es cuando partimos de lo que conocemos, de nuestra realidad y podemos discutirlo. De lo contrario, se mantiene como una cuestión abstracta, teórica, casi filosófica y no logramos incorporarlo en nuestra vida diaria. Entonces, yo quisiera alguna participación. ¿Quién levanta la mano y dice de dónde viene para saber qué instituciones procede el público con el que estamos trabajando? De salud. ¿De qué área de salud? Admisión. ¿De algún hospital o de la gerencia general? Ah, de un policlínico. Muy bien. Prestación, entonces. ¿Alguien más? Del área municipal. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Creo por atrás se animan. A ver, Walter, escuchamos. Del MINSA, de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos. Muy bien, Walter, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra institución está presente? De la Oficina de Patrimonio. Correcto. De la Fuerza Aérea, Comando de Educación. De la Fuerza Aérea, muy bien, bien diverso está el público, ¿no es cierto? ¿Alguien más, además del grupo que viene de la Dirección de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos, pertenece a alguna unidad de recursos humanos? No, solamente el grupo de la Dirección de Recursos Humanos. Eso es importante porque vamos a tener que trabajarlo digamos, desde la perspectiva de fuera, no desde el negocio propiamente de quienes están en la gestión del desarrollo de recursos humanos. Perdón, en la gestión de recursos humanos, no del desarrollo de recursos humanos. Vamos a ver algunas diferencias aquí. Muy bien. Nos hemos consumido los primeros 25 minutos que eran para tratar un casito, pero vamos a tratarlo después ya. En el tema de gestión de recursos humanos es importante partir de un tema. No vamos a tocar todo el proceso de gestión de recursos humanos, solamente lo referido a legislaciones laborales, ¿sí? Porque el proceso de recursos humanos, de acuerdo a la ley de servir, tiene 7 subsistemas. Pero ahora nosotros no vamos a abordar el desarrollo de cada subsistema, no referido a las legislaciones laborales. Sin embargo, cada vez que nosotros hablemos de trabajo de las personas, tenemos que traer a colación el gran tema, que no es tan antiguo, el tema del trabajo decente. Yo dudo que las personas que están atrás puedan leerlo, creo que no. ¿No? ¿O sí? ¿Sí? Sí, lo que señala la diapositiva. Trabajo decente es un tema
Es un concepto que se ha trabajado hace aproximadamente 20 años, no más, y que parte de la OIT y define el trabajo decente como las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productiva y que produzca un ingreso digno. Ingreso digno se entiende, ¿cómo entendemos el ingreso digno? Económicamente, ¿qué debe tener ese salario? ¿Qué características debe tener? Y ya, muy bien, más del sueldo vital. El sueldo vital, ¿a partir de qué se cuantifica? De las necesidades básicas, muy bien. Entonces, ¿ese sueldo cómo debe ser? Claro, bien remunerado, pero bien remunerado yo podría ganar pues 12.000 soles, ¿no? O los 18.000 de los CAS Confianza que hay actualmente, o los 24.000 de las contrataciones especiales que se están haciendo bajo el régimen de CAS especial, ¿no? Pero no todos podemos ganar 24.000 soles, ni 12.000, ni 8.000, ¿no? Entonces se espera que por lo menos ese salario cubra las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Alimentación, fundamentalmente alimentación, pero además salud, salud y educación, por lo menos lo básico, ¿no es cierto? Entonces, lo que se considera como derechos propios de una persona para tener una vida digna, eso es lo que entendemos como ingreso digno. Seguridad en el lugar de trabajo y protección social para la familia. No solamente se cuantifica en términos de lo que necesita la persona, sino de lo que necesita la familia, ¿no? De la cual, las personas que dependen de ese trabajador. Mejores perspectivas de desarrollo personal. Y aquí se comienza a complicar un poco la historia, ¿no es cierto? O sea, ya no es lo que tradicionalmente conocíamos como necesidad de un ingreso digno para el trabajador, sino además posibilidades de desarrollo de la persona. Este es un término que modificó todo el concepto de lo que es el trabajo para las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que hay necesidades básicas fundamentales de alimentación, de salud. Una persona que está enferma tiene que tener donde acudir, ¿no? Para no morir, ¿no? De educación también, las más importantes, las más elementales. Pero ¿qué significa esas necesidades que no tienen que ver con la sobrevivencia, subsistencia de la persona, sino que tienen que ver con el desarrollo personal? ¿Cuáles son? Capacitaciones, muy bien. ¿Qué más? Actividades recreativas, muy bien. ¿Qué decía? La capacitación es fundamentalmente un elemento de desarrollo personal, ¿no es cierto? El conocimiento nos hace dueños de ciertos procesos, nos hace mejorar constantemente, nos hace identificar qué es lo que nos falta también. O sea, mientras uno más conoce, más se da cuenta de qué es lo que nos falta. Las personas que creen que no les falta ningún conocimiento es porque conocen muy poco, ¿no? Entonces se va complejizando el término de trabajo decente cuando hablamos de desarrollo personal e integración a la sociedad. Y ese es este es el lema más importante que ha tenido el gobierno de turno en el Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo participamos nosotros activamente de la sociedad? O sea, ejercemos la ciudadanía. Somos parte de una sociedad, por tanto decidimos sobre ella, nos participamos activamente y somos escuchados. Y somos escuchados en la medida de ¿qué? ¿Qué requerimos para ser escuchados? ¿En qué momento se escucha a una persona? ¿Perdón? De la necesidad que tenga, cuando pide, cuando hace huelga, cuando hay presión. También. ¿Cuándo se escucha a una persona? Cuando la persona tiene algo que decir, ¿no es cierto?
Cuando la persona tiene algo que decir y lo que dice es importante, entonces se le escucha en cualquier nivel de relación humana, sea en el nivel individual, sea en el nivel organizacional, sea en cualquier nivel de relación humana. Cuando la persona tiene cosas importantes que decir. Cuando tiene necesidad y la sabe expresar también, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cómo en la evolución que ha tenido la legislación laboral se cayeron en algún momento los sindicatos. ¿Por qué se cayeron los sindicatos? Si eran la expresión de las organizaciones de trabajadores. Por la forma de comunicarse, por la forma de expresar esa necesidad, ¿no? Entonces, el ejercicio de la ciudadanía, que era el tema que decía el concepto de trabajo decente, requiere, exige que la persona tenga capacidades, ¿no? ¿Quiénes han leído a Amartya Sen en su concepto de capacidad? Amartya Sen, que logró el premio Nobel precisamente porque habló de la dignidad humana y de la libertad humana, dijo que el hombre era libre en tanto tenía capacidad. O sea, tenía la posibilidad de decidir sobre algo. No continuaba y continuaba viviendo día tras día, bueno, le pagan, sigue gastando, se endeuda, paga sus cosas. No, sino en el momento en que puede decidir por qué nivel de vida llevar y puede optar por cambios. En ese momento la persona es libre y se hace digna, ¿no? Entonces van viendo que este concepto de trabajo decente nos trae varios temas, varios e importantes temas sobre los cuales tenemos que reflexionar en cuanto al trabajo de las personas. Integración en la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones, ejercicio de ciudadanía que afectan sus vidas e igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres. Esta igualdad de oportunidades va más allá de legislaciones que nos digan que todos somos iguales, ¿no es cierto? El niño que ha tenido un problema de desnutrición en su primer año de vida, ¿ustedes creen que está en igual condición en un aula de clase que otro niño que no tuvo desnutrición? No. Así el profesor sea absolutamente democrático y esté en un colegio completamente democrático, la capacidad de ese niño que tuvo un problema de desnutrición ya está menguada. Ya no es la misma que el compañero que tiene 10 centímetros más que él y que no tuvo problema de desnutrición. ¿No es cierto? Entonces, la igualdad de oportunidad no es una cosa tan sencilla como que todos pueden hacer, todos pueden hablar. Aquí yo les digo, todos pueden hablar, claro, pero algunos seguramente tienen un nivel de formación académica mayor que otros. Entonces, ¿la igualdad se está llevando a cabo? ¿La igualdad se está produciendo tal como lo define el trabajo decente? No. Y lo que el Estado tiene que garantizar en este concepto de trabajo decente es precisamente que todos tengan las mismas oportunidades desde el capital orgánico, biológico que cada quien tiene. El capital biológico es cómo está funcionando nuestras neuronas, cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico, cómo están preparados para asumir la vida diaria. Ese es el capital biológico con el que cuenta cada persona. Recursos humanos en el sector salud. Ahí creo que ya no ven. Vamos a explicarlo un poquito. Entonces, ¿los recursos humanos son importantes o no son importantes? ¿Por qué son importantes? Muy bien. Sin recurso humano la organización no avanza. ¿Qué más? ¿Por qué más son importantes? Muy bien, muy bien. Es más que un capital humano, ¿no? Porque lo que tiene ese capital humano, esa persona, es un capital mucho mayor y trascendente que es el conocimiento. Muy bien. ¿Por qué más? Muy bien, porque permiten
Las personas somos las que hacemos las cosas. No lo hacen ni las normas, no lo hacen los robots, todavía no lo hacen los robots, todavía somos las personas, ¿no es cierto? Y si estas personas están en adecuadas condiciones, las cosas se cumplen, mejoran. Si es que, ¿cuántas veces hemos tenido en el Perú? En el Perú esto es historia de siempre. Tenemos una cantidad impresionante de normas. Creo que somos los que más normas tenemos. Una vez participé en un congreso internacional y los chilenos decían, nosotros estamos realmente impactados por la cantidad de normas que hemos encontrado respecto a un tema en el Perú. El problema es que las normas no se cumplen, no se aplican. ¿Y por qué será eso? Un problema de difusión, muy bien. ¿Qué otro problema? Control, o sea, alguien que obligue a que se cumplan. ¿Sí? La sanción, ahí está, régimen disciplinario, ¿no? De disciplina y sanción. Muy bien, que es uno de los procesos más importantes también de gestión laboral. ¿Qué más? ¿Por qué no se cumplen las normas, Walter? Ajá, muy bien. Se hace la norma, pero no se reglamenta. Entonces la gente no sabe cómo va a hacerla. También, así es, muy bien. Falta un elemento más. Echa la norma, echa la trampa. A ver, explíquenos. ¿Su nombre cuál es? Marlon, explíquenos. ¿Cómo es eso de echa la norma, echa la trampa? Muchas personas pueden sacarle otro sentido a la norma para su beneficio propio y personal. Ajá, muy bien. Entonces estamos hablando de que hay una utilización de la persona para su propio individuo. ¿Eso cómo se llama? Conveniencia. Es un nombre bien, ¿no? Viveza. Conveniencia es un nombre bien, muy gentil, ¿no? Porque eso está tipificado, ¿ah? Está tipificado en una de las normas precisamente que no se cumple. Cuando la persona utiliza los recursos que tiene a su alrededor para beneficio personal, ¿cómo se llama? Malversación de fondos, cuando son fondos, ¿no? A lo mejor no son fondos, a lo mejor son influencias, a lo mejor son materiales, que también es parte de fondos, ¿sí? A lo mejor son espacios. Eso se llama corrupción. Si tengo tantas cosas a mi alrededor, tengo materiales de escritorio, nadie me controla y nadie me dice qué debo hacer, me lo llevo a mi casa, pues. ¿Para qué voy a gastar en útiles escolares? ¿No? Entonces, todos los elementos que ustedes han mencionado entran, pero hay una cuestión fundamental que corresponde a la persona, que son los valores, que son la formación de la gente. Y tenemos una historia de corrupción lamentablemente muy grande en el Perú y en los diferentes países de las Américas, pero en el Perú es mucho mayor. Hay todo un argumento histórico ahí en el tema, ¿no? Pero lo que quería llegar era esto, que las personas cuando quieren ponen resistencia. No se trata solamente de poner un régimen sancionador de disciplina. Es casi imposible controlar al 100% los procesos. Lo más inteligente y lo más efectivo no es poner las sanciones, y eso está demostrado. Es convencer a la persona de cómo tienen que ser las cosas. Si la persona está convencida, probablemente lo haga un poquito mejor. Además, obviamente, las normas, la dirección, la gestión, etcétera, ¿no? Todo eso va acompañado. Pero el tema fundamental es la persona. La persona, sí, dígame. No, sí. Tiene que haber un proceso de control, vamos a verlo. O sea, se requiere sancionar. Pero no solo la sanción no es solo suficiente para bloquear este tipo de actitudes imperfectas. No es suficiente, porque no se logra controlar el 100% de los procesos, eso es imposible. Entonces es más efectivo convencer a la persona, que es bien difícil, sobre todo cuando hablamos de personas que ya están formadas bajo ciertos
ciertos estándares, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la 276, la famosa 276, y los nombrados, ¿no? Todo el mundo decía, ya pues está nombrado. O sea, no trabaja, o sea, se toma su desayuno hasta las 10 de la mañana, llega, marca y se va, ¿no? Desaparece. Ese es el nombrado. ¿Y por qué nosotros tenemos esa idea del nombrado? Porque es lo que se ve, pero ¿es lo que debería verse? No. Muy bien, entonces vamos llegando al punto, la gestión de los recursos humanos, ¿no es cierto? Porque de pronto, como ya nos acostumbramos a ver que el nombrado no trabaja, que se fuga de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, como que ya va siendo natural, ¿no? Entonces nadie se preocupa, no, es nombrado, ya déjalo pues, ¿no? Pero no saben que el nombrado, bajo su régimen, tiene obligaciones que cumplir. Pero ahí hay un problema de gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? Porque existe la norma, existe una enorme norma 276, pero no se sabe, pues no se sabe por dónde aplicarla correctamente. No se supo, mejor dicho, porque ya fue también. Entonces, ese es el tema de la persona, y ese era el sentido que tenía esta laminita que la pasamos porque no la ven. Las personas en el trabajo, ¿a qué responden? ¿Por qué nosotros nos interesa organizar y gestionar el trabajo? Para cumplir metas. ¿Esas metas están relacionadas a qué? Muy bien, a generar bienestar en la población, ¿no es cierto? Entonces, todo el trabajo se gestiona, se vincula a conseguir un cambio favorable en la población. Y a esa población, a esa organización de la respuesta del Estado para beneficiar a la población, le denominamos sistema. Sistema. La lámina dice sistema de salud, pero en general es sistema propio del Estado para la provisión de los servicios públicos a la ciudadanía. En gestión pública es eso, ¿no? Entonces nosotros respondemos a ese sistema y todo tiene que estar en función a ello. ¿Por qué? Porque a diferencia del régimen privado, el sistema público se debe a la población, ¿no? El sistema privado no, el sistema privado se debe ¿a quién? A la empresa, a los dueños, a los socios, ¿no es cierto? Claro que tienen que hacer su servicio de calidad, todo lo demás, todo su producto, y son expertos en eso y muchas veces superan largamente en términos de calidad al Estado. Pero no debería ser así, porque nosotros como Estado tenemos la obligación de satisfacer necesidades sentidas de la población. Entonces los recursos humanos y la gestión del trabajo se organiza para ello, ¿sí? Y por tanto los regímenes laborales también tendrían que tener ese marco, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Lo tienen o no lo tienen? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo más adelante, porque todo lo que tiene que ver no solamente con regímenes laborales, sino con el conjunto de normas en diferentes temas que podemos encontrar en la gestión pública, se vincula con el momento histórico que atraviesa el país, ¿no? Entonces sabemos que ha habido un estado de bienestar antes de los 90, caracterizado por ¿qué? El estado de bienestar, se le denomina el estado de bienestar a ese estado que prioriza la gestión de las grandes empresas públicas, que concentra el poder del Estado en las grandes empresas públicas. Lo teníamos antes de los 90, ¿no? En el 90 hubo un quiebre importante, que no se produjo solamente en el Perú, ojo, y no oye usted en quién están pensando ustedes. ¿Fue el artífice? Sí, pero se produjo a nivel de todas las Américas y hubo un cambio importante. ¿Qué cambio se produjo? Muy bien, liberalización de precios, se acabaron los subsidios, privatización, todo eso que Dencia mostraba
La tendencia al libre mercado, sí. El cambio de un modelo económico al cual el Estado se adecuó, ¿no es cierto? Entonces, así es, muy bien. Lo que se denominó el neoliberalismo, ¿no es cierto? Que fueron acatados a través de de diferentes maneras en los países de la región, pero el Perú fue pues un ejecutor importante y el más noble en este avance, en este devenir histórico que tuvo este quiebre en los 90, ¿no es cierto? Entonces, las legislaciones laborales también corresponden y tienen ese sello del tipo de Estado en el que estábamos, del tipo de Estado que aparecía en escena y se dieron algunas normas laborales que vamos a ver. Ni siquiera yo aquí puedo leer. Entonces, cuando la gestión de los recursos humanos, de los recursos humanos, que es parte del desempeño del sistema, no responde a la situación de salud, entonces tenemos problemas. Tenemos problemas como deficientes competencias en los recursos humanos, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Un ejemplo de un grave déficit de competencias en las personas. ¿Quién lo pone? Hay muchísimos. Dentro de la provisión de servicios del Estado, cualquier tipo de servicio, piensen en sus instituciones. Un ejemplo de problemas de competencias, de capacidad de la gente. Falta el liderazgo. A ver si nos explica quién propuso. ¿Usted cómo se llama? Carlos. Muy bien, Carlos. A ver, pónganos el ejemplo de falta de liderazgo. Muy bien. Esta situación que explica Carlos tiene varias aristas, ¿no? Tiene una arista de competencia, sí, pero también tiene otra, pues, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes el ejemplo de Carlos? ¿Cómo se llama usted? Paul. A ver, ¿qué le parece el ejemplo de Carlos? A ver, le hago más sencilla la pregunta. Ponga usted un ejemplo de su institución en que se evidencie que hay un problema a partir de que este recurso humano no responde a la necesidad de la población. A ver, su compañero entonces. ¿Cómo se llama usted? Mijael. Mijael, a ver, lo escuchamos. Pónganos usted un ejemplo. Ya, opine si desea. Ya la tecnología superó lo que nosotros venimos repitiendo, ¿no es cierto?
Muy bien, Mijael. Entonces, interpretó el ejemplo, ¿cierto? Hay un problema de asumir la tecnología que existe disponible en el mundo, ¿no? Y no quedarnos haciendo, pues, cosas que ya se hacían hace muchos años y que ya muchos países superaron, ¿no? Hay algunas áreas en el Perú que son muy avanzadas tecnológicamente y donde hay un nivel de desarrollo enorme. Los servicios médicos, por ejemplo, especializados, tienen un nivel de desarrollo altamente competitivo dentro de los sistemas de salud de las Américas, por lo menos, ¿no? O sea, no todo es tan malo como creemos, que si seguimos siendo un país atrasado, que no usa la tecnología. No es así. Pero hay algunas áreas, como bien manifestaba Carlos en su ejemplo, donde hay algunos intereses que van más allá de las competencias de las personas. En muchos casos, eso se debe a intereses institucionales, a intereses de mercado, porque comprar cierto tipo de bienes, ¿no?, sabiendo que no corresponden a la tecnología actual y que se puede hacer uso de algo que más innovador, más económico y que perjudique menos el ambiente, muchas veces, al igual que el caso de la industria farmacéutica, está mediado, pues, por negociaciones del más alto nivel entre países, ¿no? A eso quería llegar con el ejemplo, pero Mijael colocó el tema que estamos tratando realmente muy bien. Muy bien, entonces, este es el campo de los recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, hablamos de tres grandes áreas, de la educación, del trabajo, primero del trabajo, que es de lo que estamos hablando en estos momentos, de la educación y de la población, que es lo que aparecía en la lámina anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de la educación cuando nos referimos a la gestión de los recursos humanos? ¿Por qué? ¿Por dónde aparece este gran tema de educación en el campo de los recursos humanos? Para generar competencias ¿en quiénes? En todos los trabajadores, ¿no es cierto? Y esas competencias tienen dos niveles de desarrollo, ¿no? El nivel de desarrollo de formación. Por ejemplo, ¿quién los formó a ustedes para hacer la actividad que en estos momentos desempeñan en sus instituciones? La universidad. ¿Qué universidad y qué carrera estudió usted? Ajá, muy bien, ¿su nombre? Yanina. Yanina expresa más o menos lo que expresaba la compañera anterior, ¿no? El problema es la selección. La selección. Cuando la selección es buena, el sistema privado no se hace ningún problema. Selecciona a quienes tienen la competencia y garantiza que sean los más adecuados. Muy bien. Entonces, hay algunas diferencias que se dan en este triángulo, en el sistema público y en el sistema privado. Pero para el sistema privado, la formación sí es importante, ¿no es cierto? Sí es importante. Que los procesos de selección no se den de manera siempre transparente, etcétera, existe, por supuesto, por la magnitud también. El sistema estatal capta casi al 80% de los profesionales que producen los institutos y las universidades. Entonces, sus procesos de selección a veces no están tan afinados porque no pueden serlo. Porque si lo afinarían más con los perfiles, como vamos a ver ahora con la ley Servir, se queda sin trabajadores, pues, ¿no? Entonces le queda lo que menciona la compañera, o sea, hacer un programa de capacitación, ¿no? Y ahí eso es un gasto grande que tiene el sector público en ese sentido, ¿no? Los servicios, les decía, obvio, porque ahí trabajan los recursos humanos en la prestación misma, ¿no? Y la población, por supuesto que sí. ¿La población puede decidir por la calidad de los profesionales? ¿Qué creen? ¿Puede decidir o no puede decidir? Muy bien. ¿Exigiendo mejor servicio a quién? Al Estado, ¿sí? Ya, eso es a través ya de los efectos o de los resultados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otra opinión hay?
¿cómo puede ejercer la población su poder social sobre la universidad y la formación? ¿Quiénes son los que entran a las universidades? ¿Y quién paga? Los papás, ¿no es cierto? Entonces, son público también, no solamente son público del servicio, son público también de acá, ¿no es cierto? Y tiene que haber un control, pues, ¿dónde se está formando su hijo? Su hijo se formó, estudió 3 años para una carrera que no le va a generar los ingresos que le han hecho a ese padre gastar tanto durante 3 años. Entonces, ¿tendría el derecho de tener control sobre eso? Sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque cuando la familia, cuando alguien en la familia estudia, y eso está también, o sea, hay evidencias de ello, progresa toda la familia, ¿no es cierto? Entonces la familia sí es parte de la población, pues, ¿no? Entonces nos vamos acercando a lo que son el mercado de trabajo, ¿no? Y esta lámina muestra lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Las políticas sociales del mercado y la precarización en un estado de bienestar y ya precario. Esto está hablando de aquella legislación laboral que existía antes de los 90 y que perdura hasta este momento porque recién, hace poquito, es que se está implementando la ley Servir. Porque legislación laboral, por ejemplo, la más fuerte que nos dura hasta ahora, ¿cuál es? La que viene en el decreto legislativo 276, que seguramente muchos conocen y muchos son parte también, ¿no es cierto? Entonces, esta precarización de este estado de bienestar que ya pasó hace 30 años, sigue aún presente y recién se está modificando, para tener una idea de cómo los procesos son súper lentos, ¿no? Súper lentos en instalarse. Entonces, se caracterizaba ¿por qué? Por alto nivel de desempleo, que hasta ahora subsiste, flexibilidad laboral que se dio cuando se intentó cambiar ese régimen que, era, que se consideraba obsoleto y que no satisfacía las necesidades de los servicios y del sistema público. La precariedad del empleo, que también se generó en ese entonces, los bajos salarios que existieron y existen actualmente, el incremento de la informalidad, sí, porque la empresa privada evade, como decíamos ahora, la ley del menor esfuerzo, ¿no es cierto? Si puede evadir para ganar más, lo hace ante la ausencia de control del Estado. Y ahí tenemos a los pulpines, pues, ¿no? Ahí tenemos a los pulpines, pues la cantidad de jóvenes que recién han salido del colegio con mínima formación laboral y en muchos casos nula formación laboral, trabajando para transnacionales por tiempos, por horas, ¿no? Y no tienen condiciones adecuadas de trabajo, no tienen ningún nivel de, digamos, seguridad en su trabajo. Baja cobertura de servicios, sí, también los servicios se afectan, inequidades y exclusión social, segmentación social y mayor fragmentación institucional, ¿no? Fragmentación institucional, ¿por qué? Hagámonos esta pregunta para entrar al tema de regímenes laborales. ¿En qué momento se fragmenta la institución si hablamos de regímenes laborales? Claro, y exactamente. Es la sobreposición en una sola institución de varios regímenes laborales, ¿no? Tenemos desde el más duro, digamos, que no se moviliza, del nombrado 276, hasta el absolutamente flexible que no tiene ningún compromiso con la institución, que es lo que todavía tenemos, que era el CAS, y en algunas instituciones servicios de terceros, ¿no? O sea, el servicio de terceros, su identificación con la institución depende de la persona, porque el que no tiene ninguna necesidad ni voluntad de quererse identificar con los objetivos y metas de la institución, no se identifica, solamente gana, ¿no? Y eso se generó no ahora con los servicios de terceros. ¿Eso en qué momento se genera?
¿Con qué comienza eso? Justamente se dio poquito después en los 90, exactamente, con el famoso servicios no personales, con los SNP, que subsistieron ¿hasta cuándo? Hasta el 2008, ¿en qué aparece? El CAS, ¿no es cierto? Y el SNP justamente nace ¿en qué momento? ¿En qué momento nace? Cuando el Estado peruano apostaba por la llamada flexibilidad laboral. ¿Qué es la flexibilidad laboral? La relativización de la estabilidad laboral. Eso desde el punto de vista del trabajador. Desde el punto de vista de un Estado que busca empequeñecer al Estado y ampliar el sector privado, ¿qué significa? Claro, no necesariamente reducción de personal, pero sí capacidad de la institución para tomar decisiones de despido, de contratación, de selección, a como entienda, ¿no? O sea, se le dan más posibilidades a la empresa o a la institución, aunque sea pública, para decidir y se le restan los derechos de los trabajadores, ¿no? Y esto se hace con una justificación, con un marco justificatorio en ese momento que sonaba bien interesante, ¿no? Porque teníamos, el SNP nace en contra de ¿qué? De un Estado que era grande y que era ineficiente, y de un régimen laboral que era, ¿cuál era? 276, ¿no? Con esas características que estábamos hablando que hasta ahora subsisten. O sea, el nombrado que no hace nada, que se la pasa ocioseando, y si alguien le llama la atención, le coloca un documento a su director y va a ganar siempre. Porque el Estado siempre pierde ese tipo de juicios, ¿no? Por varias razones que ya no vamos a discutir. Entonces, sonaba interesante la posibilidad de tener una flexibilización laboral que haga eficientes a las instituciones. No era mala la idea, nunca fue mala la idea. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue el problema entonces? Porque si yo tengo un régimen laboral 276 que no hace eficiente mi institución, entonces genero flexibilidad laboral y nace el SNP, el servicios no personales. ¿Tiene razón o no tiene razón? Está en la línea correcta, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión y el logro de objetivos institucionales es totalmente correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan criticado este sistema? Sí lo sabemos, muchos hemos sido de SNP. A ver. Ya, le disminuye beneficios y eso no tiene beneficios, disminuye beneficios y eso, ¿cómo influye en el país? Ya, disminuye el compromiso con el Estado porque es SNP, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo influye en el país? ¿Por qué decimos que a nivel de país la lectura, el saldo fue negativo de este sistema laboral, cuando aparentemente es muy lógico, muy natural? Si yo tengo algo que debo resolver, pues lo flexibilizo y le doy la posibilidad a las instituciones que decidan y que hagan eficiente su servicio. El problema era que ese trabajador no tenía servicios de salud, no tenía posibilidades de desarrollo personal. Y al no tener, por ejemplo, servicios de salud, ¿qué ocurre en el país? Al no tener garantizado un servicio de salud ante la enfermedad, ante cualquier circunstancia eventual que se le presente, que se nos presenta normalmente al ser humano de enfermedad y riesgo. ¿Qué ocurre con el país? Se deteriora a la larga la fuerza laboral, porque la persona
Una persona, 27 años, 30 años, se va a otro país pues, porque no logra resolver sus problemas ni personales ni familiares. ¿Qué más? Se va la gente. ¿Qué más? Se enferma y no acude a ningún servicio. Entonces, a la larga, ¿eso qué le produce? Menor desempeño. Muy bien, menor desempeño. No tiene posibilidades de desarrollo porque no hay carrera. O sea, está como SNP, mañana vienen, cambian al director y sale y vuelve a entrar como SNP al otro lado. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? No tiene futuro. Y decíamos que el trabajo decente, el trabajo digno, es aquel que genera desarrollo en la persona. Si esta persona no encuentra satisfacción, ¿qué ocurre con su desempeño? Baja. Y se dedican a otras actividades donde pueda tener algún nivel de confort. ¿Como cuáles? Taxi. Los mejores taxistas de todo el mundo, ¿no es cierto? Profesionales y competentes. O sea, me cansó, yo voy de aquí para allá, no me interesa, me compro mi carro y me pongo a taxiar. ¿Eso afecta o no afecta a la capacidad, a la fuerza productiva, a la fuerza laboral del país? Lo afecta. Por eso, señores, es que el saldo fue negativo. Muchos en ese entonces creímos que la flexibilidad laboral era la solución, por la lógica que les presento, porque daba una alternativa de mejorar los servicios públicos. El problema es que nos fuimos al otro extremo, entonces descuidamos el desarrollo de las personas y esto se convirtió en algo negativo para el país que tuvo que recomponerse. Y se buscó recomponer en el 2007, cuando nace el decreto legislativo 1057, donde nace el CAS, los contratos administrativos de servicios, ¿no es cierto? Entonces, nace el CAS, ¿y qué pasa con el CAS? ¿Qué pasa con el CAS? No llega a resolver el problema que tenía el SNP, ¿no? Lo mejora un poquito porque había ya un marco, porque el SNP estaba en el marco de ningún régimen laboral. ¿Ah? El SNP estaba ¿en qué marco? Del Código Civil y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es decir, el servicio que prestaba a la persona no era un servicio de persona, por eso eran no personales, era un servicio, o sea, así como lo que produce una fotocopiadora de generar copias, así era el individuo. Y cuando viene el CAS, no logra resolver completamente, pero mejoran algunas cosas. ¿Qué mejora con el CAS? Sus 15 días de vacaciones que tuvimos, ¿no es cierto? Y nosotros felices porque teníamos 15 días de vacaciones. ¿Qué más? Servicio de salud, bueno, que lo descontaban, pero ya, era una obligación tener servicio de salud. Y después de salud también respondió medio de forma anómala, ¿no? Porque los servicios de salud no sabían si era CAS, tenía toda la cobertura, no tenía. Ahí habían unos vacíos legales que impedían que cuando un CAS iba a una atención especializada, por ejemplo, tenga la cobertura completa, que se fueron resolviendo con normas, ¿no? Pero este fue el desencuentro que se generó entre el 2007, 2008, 2009, en que se instalaba la 1057 del CAS. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una lámina que muestra la evolución de la carrera administrativa que comienza y aún continúa con la 276, ¿no? Primero tenemos el decreto legislativo, no sé si lo ven, el 11377, que habla de que fue dado en 1950 y que hasta hace poquito nomás hemos tenido personas bajo ese régimen. ¿Ah? Se dio en el gobierno de Odría y hablaba de una estratificación de los oficiales, auxiliares y de apoyo, o sea, daba 3 grupos de trabajadores, seleccionaba 3 grupos de trabajadores.
y su ley permaneció vigente aún con la instalación del Decreto Legislativo 276 de carrera administrativa. Entonces, se fue arrastrando y lo que mencionaba, ¿su nombre cuál es? María Angélica. Lo que mencionaba María Angélica, ¿no? Que no se terminó, cuando apareció el 276 en el 84, no se acabó con el 11377, sino que quienes estaban en este régimen continúan. Aparece el 276 y continúa. Y luego aparece, a partir del quiebre en el tipo de Estado peruano, en el 90, que ya hemos hablado, aparece el SNP y el régimen privado. ¿A través de qué norma? La 728, ¿no es cierto? Y continúan, y de pronto llegamos aquí al 2001, entre el 2001 y 2005, con todo este grupo de personas, de 3 regímenes diferentes. Y seguíamos avanzando, entonces habían fracturas en las instituciones. Era casi ingobernable ese sistema de recursos humanos. Ingobernable. Entonces la gestión de recursos humanos se redujo a cuestiones puramente administrativas, de licencias, de programación de vacaciones. No había un sistema de gestión de recursos humanos. Era imposible trabajar con todo este fraccionamiento de instituciones, ¿no? Entonces entramos a una nueva ola entre el 2001, 2005, 2007. ¿Qué se produce? ¿Qué se produce en el país? Muy bien, el servicio civil. ¿Qué se crea primero? El ente rector o la autoridad nacional, ¿no es cierto? ¿Qué es? Servir. ¿Y se crea con qué decreto? ...1053, es un poquito antes de CAS. Una de las primeras grandes cosas que hace Servir justamente es la normatividad del 1157. Perdón, de la 1057. Entonces, aparece un ente en la escena nacional, aparece Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Y comienza a regular todo. ¿Es bien vista? No es bien vista. ¿Por qué? Han incumplido todos los plazos, ¿no? Ahora vamos, tengo ahí, hoy día en la mañana les preparaba unas láminas. Tienen servicios, tienen a gente por locación de servicio, porque ya no es el SNP, pero sí hay locación de servicio o servicio de terceros, y ellos todavía lo tienen, ¿no? A través de las famosas consultorías, que es una forma también de disfrazar un servicio de ese mismo tipo, ¿no? Entonces, aparece Servir, hay resistencias para acatar la ley Servir, y mucho más cuando comienzan ellos a diseñar, a hacer la propuesta de la ley de trabajo al Servir. Entonces, si ya como institución tenían dificultades para posicionarse en el medio de la gestión de recursos humanos, más aún cuando comenzaron a proponer hace unos... estamos hablando del 2013 en que se promulgó, unos 2 años antes, 2010, 2011, en que se comenzó a hablar de la ley del servicio, de la ley del trabajo, o sea, de la ley Servir, ¿no? Entonces, llegamos a este punto con un conjunto de planteamientos nuevos y arrastrando 3 regímenes laborales, llegamos a este punto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un periodo, se menciona en la lámina de reinvención de la carrera administrativa. Ahí hay un quiebre que se ha ido ya convirtiendo en un cuerpo mucho más sólido en los últimos años, y hasta que en el 2013 ya se promulga la ley, ¿no? La ley, la gestión de trabajo y el desempeño de los sistemas. ¿Por qué traemos a colación esta lámina en este momento antes de comenzar a hablar de la ley Servir? Porque tenemos que retomar la idea con la que se inició la exposición, ¿no?
la gestión de los recursos humanos. El sistema de gestión de recursos humanos tiene que responder a algo. No es que se cree para organizar bien, para tener bien a los trabajadores, solamente de la perspectiva del trabajador, como siempre fue el discurso de la OIT. También hay una necesidad de la población en cuanto a la calidad del servicio público que se otorga. Y la gestión de recursos humanos debe satisfacer ambos frentes, ¿no? Debe tener el trabajo digno, respetar los derechos del trabajador, pero también tener un servicio eficiente en su institución. Entonces, acá tenemos que hay una adecuación numérica, y aquí entra un tema del que seguramente nuestros compañeros del InfoRUS pueden aportar mucho más, ¿no? La adecuación numérica es resolver el tema de la falta de recursos humanos, porque es muy difícil que se puedan cumplir leyes de trabajadores que respeten horas de trabajo, que respeten determinados parámetros de desempeño, cuando pues hay una sola persona por servicio público en las zonas alejadas, ¿no? Entonces, antes de entrar a organizar y a ordenar ese sistema de la gestión de los recursos humanos, tenemos que resolver, si no totalmente, por lo menos medianamente, la cuestión de la dotación de los recursos humanos. Porque sin una cosa antes no podemos hablar del cumplimiento de las normas y de los regímenes especiales para los recursos humanos. Entonces, comienza a aparecer una idea fuerte que hay que resolver antes de entrar a este gran tema, que es la adecuación numérica, o sea, la dotación de los recursos humanos. Y este tema nos lleva a la distribución geográfica y la compatibilidad social de los recursos humanos. Es decir, no puedo yo, y de eso trataba el casito que les traía como lectura al inicio, que ya se nos consumió el tiempo y no pudimos hacerlo, ¿no? Del caso de Milfuentes. O sea, no es cuestión de que yo encuentre que en las zonas de frontera con el Ecuador y con Brasil haya un déficit tremendo de recursos humanos, coja todos mis recursos humanos en el país y los divide equitativamente y le saque resoluciones y los mande a un grupo, a la frontera con Ecuador, a X establecimientos y solucione el problema. No es tan sencillo así, ¿no? ¿Por qué no es tan sencillo tomar esta decisión? Porque muchos dicen, ¿no? Caramba, ¿qué hacen tantas personas acá? Mándenlos, pues, mándenlos a la frontera, a esos establecimientos alejados. ¿Será así de fácil tomar esa decisión? Lo que pasa es que puedes destinar los recursos, pero la infraestructura del Estado en esas zonas también es deficiente. La comunicación, la geografía es difícil. No hay forma. Tendrías que habilitar primero la infraestructura en la cual puedes enviar a los profesionales, a las personas capacitadas para poder dar el servicio. Muy bien, eso se llama habitabilidad, ¿no es cierto? O sea, mandar recursos humanos ¿a dónde? Si no hay ni siquiera establecimiento, no hay medicamentos para que se atiendan. A las escuelas de los lugares más alejados no hay un lugar donde duerma el profesor, ¿no es cierto? Va a demorarse ¿cuánto para ir a cobrar su sueldo? Va a demorarse 1 día, 2 días, 3 días en llegar a la zona donde tiene que cobrar su sueldo y se va a gastar la mitad de su sueldo. Eso no es lógico, o sea, no puede, hay algo que resolver antes. Entonces ya nos vamos yendo a resolver más y más problemas que ya hemos tenido históricamente en el Perú. O sea, no es tan fácil esa distribución equitativa. El otro tema es el tema cultural, ¿no es cierto? Mandan a una persona de Lima, formada en una universidad de Lima, para un servicio público occidental y de pronto aparece en una zona Chipiva, Coniva, Aguajún, Huampi. ¿Qué ocurre? En el mejor de los casos renuncia, si es que puede renunciar, pero en el peor de los casos ya hemos tenido situaciones así, ¿no? En que hay desenlaces fatales, ¿no? Esos son los dos extremos. Uno que renuncie y nunca vayan. Y el otro extremo es que vayan y allá se produzcan grandes problemas y con costos de vida, etc. Entonces, hay muchas aristas tiene este tema, no es tan fácil hacer una distribución equitativa. Entonces, ¿esto nos trae a qué? ¿Qué tipo de soluciones requiere este problema? Requiere mejorar condiciones de habitabilidad, requiere tener una política de bonos, ¿no es cierto? Le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Su nombre cuál es?
Rafael, usted podría ir al Brain. Mire, usted está ganando aquí 2.500 en Lima. Yo le propongo 8.000 soles. Rafael, usted, y le vuelvo a hacer la pregunta, después de proponerle el sueldo, ¿usted iría por 8.000 soles? Ya la cara de Rafael cambió, ¿no? Primero eran, no me vengan con bromas, ¿no? Pero la siguiente, después de los 8.000 soles, comienza a pensarlo, ¿no es cierto? Y dice, y mire, solamente usted tiene que ir 2 añitos. Y ya Rafael comienza a sacar cuentas. ¿Cuánta caja va a ser? ¿No? En 2 añitos ya pues ya la hago y vengo y me ubico un negocio, un carro, ¿no? Y sigo trabajando para mis gastos diarios y tengo un capital. Entonces comienza a ponerse interesante la cosa, ¿no es cierto? Pero esas son las medidas que tiene que tomar el Estado y esto nos va a traer a colación los otros temas que tenemos.